es la Biblia? ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Y para qué nos sirve? Estas preguntas tan importantes son las que estaremos considerando en la lección del día de hoy. Les invito para que me acompañen a tratar el tema sobre la inspiración de las Escrituras. Bienvenidos. La doctrina de la inspiración de la Biblia no es algo que nosotros, como cristianos, en dado momento creamos porque sí, sino que es más bien algo que hemos llegado a reconocer a partir de la misma revelación que hallamos dentro de las Sagradas Escrituras. Ejemplo de esto son las palabras que cita el apóstol Pablo en 2 a Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 16, cuando escribe: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay tres aspectos sumamente importantes en relación con este versículo. Y el día de hoy quisiera considerar con todos ustedes el primero de dichos aspectos. Y es aquel con el que inicia el apóstol Pablo el versículo 17. Pablo manifiesta allí que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, la frase la Escritura o las Escrituras aparece por lo menos 51 veces distintas a lo largo de toda la revelación del Evangelio. Muchas veces, esta frase se aplica con referencia a una porción en particular del Antiguo Testamento. Y ejemplo de esto podemos observarlo en textos como Mateo 21:42, donde leemos: Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Otro texto en donde podemos observar esta misma situación lo hallamos en Lucas capítulo 4, versículo 21, donde una vez más es Jesucristo quien hace referencia a las Escrituras. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Finalmente podemos citar también lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 10 y en el verso 35 de la epístola, donde manifiesta: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Ahora bien, en otras oportunidades, la frase la Escritura o las Escrituras se aplica en relación con un pasaje particular del Nuevo Testamento. Ejemplo de esto mismo podemos hallarlo en Primera a Timoteo, capítulo 5, y sobre todo en la segunda parte del versículo número 18, cuando el apóstol Pablo cita al Señor Jesucristo. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En este versículo, el apóstol Pablo hace una combinación entre un texto del Antiguo Testamento en la primera frase, el cual hallamos en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, con otro
que podemos leer en el Nuevo Testamento, el cual se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 7. Así entonces, ya sea que hablemos del Antiguo Testamento, de la antigua ley, o que por otro lado nos enfoquemos más en la gracia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, toda la Escritura en plenitud ha sido inspirada por Dios. Pero, ¿qué significa exactamente aquello de que las Escrituras son inspiradas por Dios? ¿A qué se refiere específicamente esta frase en particular? Pues bien, lo primero que tenemos que decir en relación con esto mismo es que el mensaje del Señor es inspirado por Dios mismo. En 2 de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 20, así se nos registra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El verso 21 agrega, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este versículo podemos ver que tanto el mensaje del Señor ha sido inspirado a partir de los hombres a quienes Dios reveló su palabra. A ellos se les llama escritores u hombres inspirados. Pero además de lo anterior, podemos decir también que incluso las palabras mismas usadas por el Señor para transmitir su mensaje en aquellos hombres inspirados fueron también inspiradas. Y prueba de esto mismo podemos hallarlo en 1 Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 13, cuando el apóstol Pablo escribe lo siguiente: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En este sentido, el apóstol Pablo manifiesta que aquellas ideas espirituales que Dios quiso transmitir, lo hizo a través de las palabras que él mismo transmitió a los hombres a quienes se las transmitió. Así entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por todos y cada uno de los 66 libros de la palabra del Señor, todos ellos se originan en la misma persona del Señor. Toda la Escritura, es decir, todo el texto bíblico en su conjunto, nace u origina con Dios mismo. Hay libros que son sumamente provechosos y que en dado momento pudieran llegar a ser hasta dignos de nuestra admiración. Mas, sin embargo, ningún libro puede compararse con este que nos ha sido dado por Dios. Y la razón primaria o la razón básica por la cual dicho libro es exclusivo es, para empezar, que ha sido dado de parte de nuestro Dios. En la próxima lección, a la cual desde ahora les invito, estaremos considerando aquello que implica la inspiración de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias por su amable atención y les deseo ricas bendiciones en Cristo Jesús. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.